Hola amigas y amigos de BioFest. Estoy muy feliz aquí junto a Edgardo, un hombre al que admiro mucho, que es un hombre que hace rato ya está enfocado en temas que tienen que ver con el desarrollo humano, con expandir la conciencia. Él es ingeniero comercial de profesión, sin embargo, lleva más de 100 años con su programa de radio que se llama Conversando en Positivo. En algún momento me invitó y muy agradecida también de ese espacio. Y viene ahora invitando a varias personas de distintas partes del mundo gracias a esta posibilidad que también nos entrega el hacer cosas online, que nos une a distintos lugares del planeta. Y bueno, y también él lleva un buen rato, ya 6 versiones del festival Consciente MCA, que es un tremendo festival. Llegan miles de personas, tiene a cientos de expositores y realmente es un festival que también aporta al desarrollo y a la conciencia, al despertar la conciencia de la humanidad. Yo las veces que he ido, tanto como participante como facilitadora, salgo con herramientas nuevas. Y ese impulso que tú das a esta tierra hermosa para que los seres humanos y humanas podamos ser personas más conectadas, siento que es un tremendo aporte y por eso también te quise invitar y estoy feliz de que podamos generar redes porque esa es la idea, sumar y que hayan más festivales, más encuentros que ayuden a la humanidad, que sea una humanidad más consciente y más despierta. Así que muchas gracias por estar con esta conciencia e impulsando a seres humanos a que exploren la posibilidad de desarrollarse más de manera humana. ¿Cómo estás, Bien, Edgardo? bien, excelente. Contrario, muchas gracias a ti por la invitación en este día tan potente, tan importante. Y un saludo también a todas las personas que están conectadas. Estamos todos conectados en estos tiempos tan potentes, tan profundos, ¿no? Donde estamos en una transformación, pero absoluta de este planeta, de civilización, donde claramente eventos como este son muy necesarios porque todos tenemos que ir sumando a este cambio de transformación, porque sin duda la civilización hoy día se encuentra como en dos rieles, digamos, en un riel de caos, una noche oscura muy potente, pero también estamos en un el riel de la conciencia, donde la civilización se está yendo a un nuevo mundo. Así que feliz y gracias por poder estar aquí presente. Lindo, gracias a ti. Me inspira mucho ver que ya, bueno, tú llevas 6 versiones, pero porque haces el MCA cada 2 años, Mm. y la fuerza que se necesita ahora que yo también estoy como desde el 2015 haciendo estos festivales para armar algo así, es potente. Y es de mucho aprendizaje también, porque se aprende mucho tanto con las personas que asisten, las facilitadoras, los facilitadores, en organizar, y tú vienes de un área quizás comercial como ingeniero, pero te fuiste desarrollando, siento que desde lo que te apasiona, y Claro. desde ahí has podido lograr cosas increíbles para, por lo menos en este lugar del planeta, y ahora que ya se está expandiendo también lo que haces. ¿Cómo ha sido Sí, ese bueno, camino? sí. Mira, yo llevo, pucha, muchos años, más de 30 años en un camino de desarrollo espiritual. Eh, Tengo un maestro que ya falleció hace 2 años, que es Darío Salas Sommer, que es, yo diría que el fundador de un instituto filosófico hermético, y de ahí yo partí desarrollando mucho más en profundidad lo que es el camino espiritual. Y en función de eso, yo tomé la decisión hace mucho tiempo también, desde un momento que tuviera una base material relativamente estable, poder hacer un aporte constructivo al desarrollo humano. Y bueno, y partí hace muchos años también, como hace casi 30 años, organizando ferias, congresos mundiales. Yo me he dedicado a eso más de 30 años, digamos, un poco lo que tú estás haciendo a la organización profesional. Entonces llegó un momento ya más o menos 10 12 años donde desarrollé un área de desarrollo humano dentro de la organización. Hacía muchas ferias, Salón del Automóvil, Feria del Transporte, de alimentos, moda.
congresos mundiales, grandotes, etcétera, etcétera, y en un momento dado tomé la decisión de ir focalizando al área de desarrollo humano. Entonces se creó esta área de desarrollo humano específicamente como un aporte constructivo al crecimiento de las personas, como un aporte personal, donde integraba el tema profesional, tal como decías tú, como la cosa de ingeniero, porque la organización requiere bastante rigor también, yo creo que tú ya lo sabes eso. Organizar requiere ser, digamos, hay que tener cuidado con los caos que se van produciendo, hay mucho detalle. Y por otro lado, con lo que yo he ido comprendiendo respecto a lo que es el desarrollo profundo, entonces integré esas dos cosas, digamos. Por eso, de alguna forma, hemos liderado de mezclar estos dos lenguajes, que es un lenguaje de cierta rigor y un lenguaje que requiere una creatividad, aporte y aporte interno. Y ahí donde se ha ido construyendo, digamos, el festival, que ya lleva 6 versiones, que es un trabajo importante, que requiere más de un año de trabajo, vienen 140 relatores por ahí. Todos los programas anteriores, digamos, también de Conversando en Positivo, y bueno, un montón de otros eventos hemos traído. Nosotros trajimos la primera vez a Al Gore e instalamos el concepto de calentamiento global en Chile. Al Gore fue el que era ex vicepresidente de Estados Unidos, que él partió con el tema calentamiento global. Trajimos a Amit Goswami, que es el físico cuántico número 1 casi del mundo, el que habla un poco, el que partió con el tema de la física cuántica y todo lo que hay detrás del concepto. A Joe Dispenza, que también hoy día está liderando en el mundo, que es el que integra toda la relación cerebro con salud, y que somos co-creadores en el fondo, que nosotros mismos nos vamos enfermando y que nos podemos sanar. Y así hemos desarrollado muchos temas para poder hacer los aportes constructivos. Y en eso estamos, y bueno, y justo ya estos tiempos, todo lo que hemos hablado desde antes, viviendo la transformación, viviendo la unidad, distintos conceptos, vemos que hoy día ya lo estamos viviendo en la realidad, que estamos viviendo una transformación que ya es irreversible, o sea, ya no es una cuestión de moda, sino la civilización se está transformando, y lo que conversamos casi al inicio, es decir, o nos subimos al desarrollo de la conciencia o nos vamos a quedar muy, muy pegados en la dualidad, en las creencias, en la ideología, en la pelea, en la guerra, o nos vamos a un campo de la conciencia donde cambia la dimensión. Es una dimensión donde las relaciones van a ser distintas, son mucho más telepáticas, donde la verdad va a aparecer. Yo no voy a poder estar mintiéndote, donde la economía va a ser una economía sustentable, ya está siendo ya empresa sustentable, la salud ya no va a ser una salud orientada a la industria, digamos, sino va a ser una salud, eh, digamos, de prevención, y una salud mucho más sustentable donde integran todas las fuerzas de la naturaleza. Y así ha ido cambiando, va cambiando todo. Entonces nos tenemos que, yo creo que es casi una obligación de cada uno de nosotros hoy día hacer un aporte constructivo en lo mejor que uno hace. O sea, uno puede hacerlo en su casa, puede hacerlo en distintas formas, pero yo te felicito porque realmente hoy día necesitamos que nos vayamos sumando, cada uno en lo suyo, pero tenemos que cambiar la vibración, tanto de este país, por supuesto, y como del planeta, porque el mundo, la situación, digamos, ya antigua, se puede decir, está prácticamente agotada. O sea, este mundo tal como estaba o todavía está todavía, no da para más. No da para más porque no resiste. Y por eso que también hay tantas reacciones de las personas y de todo. Y eso como en resumen, digamos, a lo que llegué hoy día. Digamos. Hoy día ya por eso estoy dedicado 100% y aprovechando también las redes y todo para poder expandir conciencia a la mayor cantidad de gente. Hoy día el objetivo principal es tener una masa crítica de personas que vayamos como dándole vuelta a la civilización, haciendo una mutación, nos vayamos a una civilización despierta, a una civilización consciente, donde nos miremos fraternalmente, nos miremos como unidad, como hermanos, si todos provenimos de un mismo origen, todos de la misma fuente. Entonces no podemos seguir matándonos entre nosotros, es una estupidez ya
o sea, de cualquier cosa, tenemos que ir saliendo del control, o sea, el sistema nos controla absolutamente y no nos damos cuenta, funcionamos como sonámbulos, funcionamos muy dormidos, o sea, tú sabes lo que es un sonámbulo, ¿no? Ujú. Estamos durmiendo y nos levantamos y hacemos cosas y después no sabemos lo que hicimos. Es lo mismo que pasa hoy día. Los seres humanos pasamos durante casi toda la vida dormidos, hacemos cosas, pensamos que estamos haciendo cosas importantes, pero las hacemos en forma inconsciente y pasamos la vida, pero, qué sé yo, estudiamos, posiblemente trabajamos, nos casamos, somos abuelos, y no es mucho más que eso. Entonces hay que abrir los ojos y todo se da para hacerlo, porque hay un sistema planetario que se está dando, lo mismo que está pasando hoy, es decir, eh, la posición del Sol, toda la energía planetaria, el electromagnetismo que hoy día está transmitiendo del Sol a la Tierra, todo se da para que haya un cambio de era, el paso de Piscis a Acuario, así que estamos en un momento absolutamente único de esta civilización después de miles y miles de años. Eso. Exacto, sí, qué lindo escucharte porque se nota cuando una persona lleva un camino recorrido en relación a la espiritualidad, también el nombre que le pusiste a tu festival, Mente, Cuerpo y Alma, que también muestra mucho la importancia de integrar también, porque no solo somos cuerpo o mente, también somos espíritu, somos alma, somos infinitos, Lógico. y estamos dentro justamente de este planeta. Si nos miran desde arriba, somos un puntito de luz del universo, o sea, estamos todos juntos, pegados, somos parte, somos una unidad. Así como están las neuronas dentro de nuestro cerebro haciendo sinapsis, están acá, pero son parte de nuestro cuerpo y así nosotros parte de algo infinitamente mayor. Y, y ahora, justamente a nivel cósmico, como en esta danza que hacen los planetas en este sistema solar y que nosotros también como sistema solar hacemos junto a otras estrellas, estamos en tiempos en los que si no nos transformamos, la vida nos va a transformar. Y no queda otra que transformarse, porque ya la naturaleza nos está mostrando por todos lados también la importancia que es que podamos descubrir que somos naturaleza y que necesitamos cuidarla. Entonces, desde ahí, escuchándote me inspiraba, porque hoy es un día donde celebramos que el tiempo es arte, y vengo hace rato escuchando a un amigo, Rolando Toro, que es hijo mayor de Rolando Toro, creador de biodanza, Sí, sí, lo y entrevisté una vez, él a sacó Rolando. una frase de no me acuerdo qué escritor o una película que es hacer de cada día una obra de arte. Y en fondo es potente porque es vivir la vida como si fuera el último día. ¿Y qué harías si fuese el último día? Quizás tomarías conciencia del agua que tomas, de la fruta que comes, de cómo te relacionas con tus vínculos. Y hoy día justamente comienza un nuevo ciclo, para los mayas era un nuevo año, entonces es un momento súper importante para proyectar cómo quiero vivir este nuevo ciclo, este nuevo año. Se puede hacer un dibujo, escribir, dibujar, hacer un collage. Y tú, yo siento que a mí me pasa que cuando de repente siento en mi corazón ganas de hacer algo, y lo siento acá, como desde el servicio que te comentaba antes, y aparece solo. Y yo los empiezo a escribir como si canalizara, como que empieza a bajar toda esta información. Y es así como muchas veces proyecto este tipo de cosas como BioFest, por ejemplo, o también mi vida. Entonces, como preguntarte a ti también, ¿cómo ha ido naciendo? Porque te demoras 2 años, es un trabajo de un año de planificación. Luego, cuando lo concretas, es impresionante cuando ves que está sucediendo lo que soñaste. Y desde ahí, como quizás, ¿qué mensaje le podrías dar a las personas que te están viendo ahora? ¿Desde dónde poder planificar cómo hacerlo desde una manera consciente, en el fondo? Que, claro, si planificas solo por ti, es muy distinto a que si planificas desde tu corazón en relación a la humanidad. Cierto, cierto, muy bonito lo que dice. Bueno, como punto inicial yo diría que son procesos, ¿ah? No es algo como inmediato, el desarrollo espiritual es un proceso y es un trabajo.
que requiere varias cosas, digamos, requiere por un lado convicción, por supuesto, de que uno es un ser espiritual que está experimentando aquí en la materia y que tal como decías tú, somos cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, pero a su vez somos un cuerpo energético y además somos, todo eso es como el vehículo de nuestra esencia. Entonces tenemos que recordar primero que nada que somos esencia, pero también tenemos todos esos cuerpos. Segundo, podemos ir co-creando. Es decir, yo digamos, con mi propia experiencia me he ido dando cuenta que todo se va realizando en la medida que uno es coherente y también co-crea, pero en términos bien como más o menos claros. Es decir, por ejemplo, a lo que yo he llegado hoy día han sido una serie de co-creaciones que tampoco las dejo como muy planificadas, digamos, en tiempo así específico, pero las voy dibujando. Y lo sucede que con la co-creación tú de alguna forma la llevas al presente ya en la imaginación. Ya lo trajiste al presente, después hay que materializarlo solamente. Entonces, el primer trabajo es eso, ir co-creando con la imaginación lo que uno quiere ir realizando. Pueden ser objetivos en un momento dado de corto plazo, algunos espirituales, pero otros también, por ejemplo, materiales, porque también mucha gente se va en la volá, pero materialmente tienen un fracaso terrible. Y si nosotros estamos aquí en la Tierra, lo primero que tenemos que tener es una cierta base material para poder hacer un desarrollo espiritual. Eso también hay que entenderlo. Entonces, hay que tener una base material. Y así uno va co-creando. Después, en lo material, también puedes ir co-creando lo que tú quieres. Por ejemplo, un festival, ok, hay que hacerlo bien. Es decir, ya, ¿qué es lo que quiero en el festival? Entonces lo vas pensando, se va creando, y ya quiero esto, lo otro. Después tienes que trabajarlo en forma bien planificada y se va dando, se va dando. Entonces, yo creo que también es importante como el ir fluyendo. Tal como decías tú, el trabajo espiritual también tiene que ver con la conexión con el corazón y eso tiene que ver también con la intuición. Entonces uno también tiene que ir como comprendiendo las corazonadas, entre comillas, es la conexión de la inteligencia al corazón. Eh, y así todo va fluyendo. Es increíble como eso es lo bueno a medida que uno va creciendo en años en esta vida material, en que tú vas viendo como que todo se va integrando, todo se va uniendo. Las cosas que hiciste por acá, aquí, acá, todos tienen una razón de ser, pero todas se interrelacionan. Entonces, yo diría que uno tiene que ser coherente, primero que nada, en las cosas que hace. Es decir, si tú piensas algo, lo dices, lo sientes, hazlo. Y sé coherente en eso. Y sigue un método, un proceso, un procedimiento y seguir en eso. No entrar como a dispersarse mucho. Yo creo que la coherencia, porque uno tiene un inconsciente. Si uno es coherente con lo que uno dice, con lo que hace, con lo que siente, ese inconsciente también te empieza a hacer caso. Entonces, si yo ya me propuse unas cosas, por ejemplo, de hecho yo lo hice mucho tiempo para desarrollar un éxito material, por ejemplo, que me había metido en muchos líos, esto y lo otro, pero como trabajo espiritual dije ya, primero voy a tener una base material. Por ejemplo, me propuse levantarse a las 6 de la mañana varias veces a la semana, pero también con un objetivo material. Entonces, me levantaba a las 6 de la mañana y iba corriendo con ese objetivo material. Entonces, si eso lo vas cumpliendo y al año tenía un objetivo material cumplido, después lo cambiaba. Entonces, ese inconsciente te empieza a creer, decir, este ñatito cumple, se levanta a las 6 de la mañana y lo está haciendo. Entonces, después, los objetivos que tú te vas planteando, ese inconsciente te ayuda también a realizarlo. ¿Entiendes? Porque siente que es coherente, que lo que está haciendo, lo que está diciendo, lo está sintiendo, es perfecto. Entonces, ahí uno también tiene que empezar a ser más consciente, que tiene que ver con la coherencia, es decir, no hablar tanto y después no hacerlo, no solamente sentir y seguirse la volá, es todo como una integración, pero sí funciona increíble como va funcionando, porque además uno tiene ayuda también como uno quiera ponerle, pero yo siempre he sentido esa ayuda
como de ángeles o de seres que te van como guiando en ciertos momentos y te van dando como ciertas indicaciones. Entonces uno también tiene que estar como alerta a ciertas indicaciones y seguirlas. Pero todo se puede hacer. Y a mí me ha funcionado la vida un poco así, digamos, he tenido, o sea, por ejemplo, yo era hiper tímido. Entonces, como trabajo espiritual, quizás lo sigo siendo un poco en términos de personalidad, pero entonces decidí que para trabajar esa timidez hice un curso de teatro, porque dije, bueno, a través del teatro es la única forma de que enfrente esa timidez, porque el teatro me va a obligar a la expresión corporal, a la expresión oral, a la actuación, a sacar las emociones hacia afuera. Entonces eso me va a permitir un crecimiento, y con ese crecimiento me va a permitir cumplir esos objetivos, digamos, de expansión de los objetivos espirituales. Entonces también hay que ir generándose una mayor voluntad. Esa voluntad es como un intermediario, se puede decir, entre lo espiritual y lo material. Como que el que porque el desarrollo espiritual, no sé si tú has escuchado de un concepto de entropía, ¿sí? ¿Lo has escuchado? Sí. La entropía es una característica física que hace que todo tienda al caos, todo tienda a la destrucción, a la muerte. Desde que nosotros nacemos tendemos a esa entropía, como todos los sistemas abiertos. Y el desarrollo espiritual, por lo tanto, uno tiene que generar negantropía, se llama, que en el fondo, porque la entropía tiende a la inercia. Por eso que la mayoría de los seres humanos tendemos a la inercia y nos cuesta mucho hacer cosas que nos saquen de la zona de confort. Entonces uno tiene que ir generando eh, desafíos, aunque sean pequeños, pero que para salir de esa entropía y desarrollar negantropía. Por ejemplo, si tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana para ir a trabajar, pero por obligación, eso no es un desafío, porque es una obligación. Pero si tú tienes que levantarte a las 7 de la mañana, por ejemplo, para ir a trabajar, y te levantas a las 6 de la mañana, ahí estás generando un desafío y una negantropía, y con eso desarrollas tu músculo de la voluntad. ¿Por qué? Porque fue una decisión propia tuya. Entonces, a medida que tú vas desarrollando eso, esa voluntad te va a ayudar a desarrollar los proyectos. ¿Entiendes? Porque va a tener esa fuerza que es propia tuya, no una fuerza que viene desde afuera, para ir co-creando. Entonces, la co-creación es todo eso, es mucho más de lo que de repente planteaba el libro El Secreto, que decía, piensa en un Mercedes-Benz y los vas a tener. No es tan así, no es tan simple, es un proceso, pero lo lindo sí es que todo se puede lograr, pero es un trabajo que requiere desarrollo de la voluntad, como te decía, de ir creándote, de ir potenciando tus recursos, de aceptar cuáles son tus aspectos debilitantes también. Por ejemplo, uno tiene topes, tiene techos mentales, que son producto de tus creencias, qué sé yo, posiblemente tus decretos familiares, tu papá, de tu mamá, de lo social, del qué dirán, etcétera. Uno tiene que salir de esos topes. Eso es muy importante en un desarrollo. Entonces, primero hay que ver cuáles son los topes. En este caso mío, por ejemplo, la timidez era un tremendo tope, porque me hacía ser un tipo que no me atrevía a hacer nada, y por otro lado, muy tibio. Al ser uno tibio, no puede ser tibio, si uno quiere crecer, o eres frío o te la juegas, pero tibio es como estar en ni chicha ni limonada. Eh, entonces no pasa nada. Entonces hay que salir como de la tibieza también, hay que jugársela, hay que tirarse en paracaídas. Nosotros con un grupo de amigos hicimos también como para enfrentar el miedo, hicimos un curso de paracaidismo. Por lo mismo, ya, ¿quiénes tienen miedo de tirarse al vacío? Yo salieron varios. Entonces organizamos un grupo y nos tiramos en paracaídas, con miedo, por supuesto, pero después de tirarse en paracaídas, eres otra persona ya, porque superaste ese miedo que te limitaba.
Y así uno debería ir tomando distintos desafíos y cosas que no necesariamente tiene que ser tirarse en paracaídas. Pueden ser cosas muy simples, pero limitantes que uno tiene con el cuerpo. Tú que trabajas tanto el cuerpo, tú eso lo ves más que nadie. No atreverse a abrazar a otra persona, eh, que me da temor. Pero ya del momento que uno lo hace, tú sabes más que eso, todo lo que empieza a pasar, digamos, corporalmente, emocionalmente. Entonces es un trabajo, el trabajo espiritual para desarrollar lo que uno quiera, es muy amplio, pero es muy bonito porque cada día, un poco lo que tú hablas de la muerte, cada día pasan cosas, cada día tú te relacionas con una persona y pasan muchas cosas, es una correspondencia de energía. Y te puedes desafiar a algo, algo que te surgió y te bajó la energía, a ver qué pasó aquí, por qué me chuparon la energía, o un defecto de uno que apareció más fuerte, chuta. Parece que la soberbia no me la trabajaba tanto como yo creía. Se ve la soberbia, el narcisismo, pero es un campo de experiencia total, ¿no? Más o menos ahí. Qué lindo, me encanta escucharte, estaba como que siento que mi conciencia se expande y estaba con todos mis sentidos muy presentes porque lo que acabas de decir es como tu metodología, metodología que has ido desarrollando como Edgardo para crear tus sueños. Y justamente ahora que comienza un nuevo ciclo, es súper potente escucharte, escuchar la información que viene de ti, de un hombre que lo ha ido caminando. Y me encanta escucharte porque me gusta, me encanta conocer la parte humana de las personas y conocer a Edgardo humano, que este hombre grandioso que es capaz de generar estos encuentros masivos, y que al mismo tiempo tiene su parte humana, y eso lo encuentro maravilloso porque ahora justamente la vida nos puso en un desafío tremendo que nos hace estar en crisis o salir de la zona de confort. Y cuando salimos, como tú decías, levantarse a las 5 de la mañana o a las 6 por un propósito, activando tu voluntad, cuando salimos de esta zona de confort, donde está todo, todos los días igual, y nos hace estar ahora en casa y replantearnos tantas cosas, reactivar otras y reinventarnos también, aparecen nuevas herramientas, aparecen nuevas posibilidades. Y aparte, la vida siempre nos va a tener como en esta espiral de ponernos a prueba, también con lo que decías tú, como con todas estas creencias que tenemos tanto de nuestros ancestros y ancestras, como cosas que nos han dicho amigos o amigas y que nos empezamos a apropiar de eso y que quizás no tienen que ver con nuestra esencia. Y es lindo como poder conectar profundamente con lo que somos en esencia y desde ahí crear como en una conexión en coherencia, justamente. Y me encanta escuchar también que traigas lo material acá, porque es súper importante, como hippie, pero hippie aterrizado, por decirlo de alguna manera, como tener los pies en la tierra, como cable a cielo, cable a tierra, con la capacidad de materializar nuestros sueños, de concretar, por algo estamos en este planeta, por algo necesitamos comer, tenemos un cuerpo que siente, y es lindo también cuando pasa esto de aprender de lo humano, porque a veces, por ejemplo, en un festival o en un congreso, aparece la persona del congreso sobre el escenario, luego baja y cuando te toca conversar con esta persona, tomarte un té, o cuando, por ejemplo, en BioFest tenemos varios días que convivimos en comunidad y nos toca ir al baño, esperar y cosas de ese tipo que son tan humanas, y uno se da cuenta que todos somos seres humanos, todos tenemos luz, todos tenemos sombra, y vamos aprendiendo juntas y juntos, y también me encantaba escucharte como decir el co-crear, porque finalmente uno no puede hacer algo solo o sola, como que es gracias a la ayuda de los ángeles, de tu amigo, de tu amiga, de un tremendo equipo, de una familia entera que apoya los sueños, y es lindo ser humilde en ese espacio también, como de repente uno tiene un propósito y pone su voluntad, algún ejercicio diario para poder llevar este propósito a que se concrete, y al mismo tiempo está la entrega y la humildad de que el universo se encargue de los detalles también. Como, sí. Sí, no, sí, tiene, es cierto.
Mira, son momentos, estos son momentos de recordar lo que somos, porque nosotros no hemos olvidado de lo que somos, porque hemos estado metidos en un sistema que nos hipnotizó. Estamos metidos en Matrix, y Matrix, los que manejan este sistema, lo que les interesa es tenernos bien dormidos y que seamos consumidores obedientes. Entonces, tenemos que recordar lo que somos, tal como tú decías, al ser seres energéticos, seres espirituales, tenemos todo el potencial. Podemos hacer lo que queramos, eso es real. Pero para eso tenemos que hacerlo bien, tenemos que darnos cuenta y despertar y subirnos la autoestima también en ese aspecto, o sea, conectarnos bien y decir, sí, sí puedo, tengo la fuerza, la convicción. Así que hay que eh, creérselas también, o sea, es importante creérselas, pero hacerlo bien. Eh, Volviendo un poco a lo que tú decías, la base material es fundamental. Mi maestro siempre decía, mira, si mientras no tengas base material no andís pensando en que vaya a ser un super gurú o que vaya a crecer espiritualmente. Es mucho más difícil ser el desarrollo espiritual que el desarrollo material. Eh, por lo tanto, no se puede partir pensando en un desarrollo espiritual y por otro lado tener lleno de resentimientos con el tema del dinero, con la gente que tiene, que te empieza a generar envidia. Y al contrario, este es el camino también del amor, o sea, de un amor profundo, de la inteligencia del corazón, donde tenemos que darnos cuenta que mientras más demos, vamos a recibir. Y si mientras más demos también, más nos abramos, vamos a ser abundantes también, vamos a ser abundantes. Pero hay que hacerlo en buena forma, es decir, hay que, hay que ponerse serio, entre comillas, eso no significa no reírse ni tener sentido del humor, pero hay que ser serio en este trabajo. Es decir, no hay que irse en la pura volada, no hay que llenarse de información. Está bien, hay mucha información, pero también hay que realizar. Yo creo que eso es lo que más falta, es el problema principal, y yo quizás en Chile mucho, especialmente más en hombres, todavía yo diría que en mujeres, que los hombres somos muy buenos para hablar, nos podemos juntar entre hombres o nos podemos juntar en un bar, estamos llenos de proyectos, pero la mayoría al otro día ya desaparecieron esas ganas del proyecto. Entonces toda esa energía se dispersa. Entonces aquí hay un problema también y un concepto muy profundo que es el concepto de energía, que nosotros tenemos que diariamente deberíamos hacer un balance. En la mañana cuando uno despierta, a ver, me desperté con energía 100 y después en la noche terminar el balance y decir, a ver, ¿con cuánta energía estoy? ¿Con 40, 30, 120 o 100? Y generalmente estamos con 30, 20, 10. Entonces empezar a profundizar a ver por qué. ¿En qué me disminuí toda esa energía? Porque si uno está con poca energía, empieza a tener problemas de salud, no tienes la capacidad ni el impulso para desarrollar el proyecto, estás con malas relaciones porque te pones nervioso, etcétera, etcétera. Y uno pierde energía en el día por distintas cosas, por malos hábitos, por mala alimentación, por inconsciencia, por dispersión, por estar trabajando en áreas que a uno no les interesa y estás trabajando como a contrapelo, enojado, estás con una mente dándole un mil, con un loro que te habla, pero todo el día y que no te deja tranquilo en nada y que te está repitiendo siempre las mismas cosas que no te resuelven nada. Entonces, eso es un tema que uno requiere trabajar, por ejemplo, el campo de la energía, que tiene que ver con el desarrollo de la espiritualidad y con la realización. Porque si no, nos vamos como lo que decía antes, los hombres, pura cháchara, pero que no pasa a ser más de que un impulso, el impulso típico que cuando uno está con amigos, y hagamos esto, ya, sí, me interesa esto, lo otro, pero no pasa nada. Entonces uno tiene que ser, hay que ser también con la palabra, hay que ser más impecable con las palabras y con las cosas que uno quiere realizar. Porque lo que te hablaba también antes del inconsciente, si uno empieza a hablar mucho y no las realiza, el inconsciente dice, no, este compadre yo no lo voy a apoyar más porque es un títere nomás, porque sabe puro hablar, pero no realiza. Y ahí la vida te va pagando.
Entonces, también como lo planteas un poco, llegar a una cierta edad y darse cuenta que uno en el fondo no ha realizado nada, sino ha sido solamente puras intenciones. El mundo está lleno de buenas intenciones, pero te vas yendo vacío. Si uno al final también lo hablabas un poco tú, y uno con la edad cada vez se lo va planteando más, bueno, ¿cómo me voy a ir? ¿Me voy con algo o me voy vacío, como para repetir de curso en un 100%? Entonces uno empieza a hacer balance y por lo que hablan los grandes maestros, todo, uno tiene que irse eh, con experiencias porque lo que pasa es que las experiencias con conciencia, esas experiencias con conciencia quedan incorporadas al ser, quedan incorporadas a la esencia, y por lo tanto son inmortales, ya no, nunca más mueren. Y esas experiencias son un aporte también a la creación, porque la creación se va transformando constantemente y se va transformando con las experiencias de cada uno de nosotros, va sumando. Entonces, uno puede decir al final, bueno, hice un aporte con mi experiencia de conciencia o simplemente pasé como robot y lo que la vida me planteó, yo digamos, no le hice caso, sigo con los mismos defectos, esa soberbia que tenía sigue estando acá, esas cosas pendientes que tengo con ciertas personas, con mi papá, quizás con mi mamá, o con etcétera, mis relaciones con mi pareja, siguen estando de la misma forma mal. Entonces uno tiene que ir como cuestionándose y viéndose, porque lo principal es sumar experiencias conscientes, porque esas son las que aportan a la creación. Eh, y mientras más vamos sumando, más nos vamos a ir. Y además existe la ley de la correspondencia, que la ley de la correspondencia en línea fácil, digamos, dice lo que está arriba está abajo, lo que está abajo está arriba, lo que está adentro está afuera, lo que está afuera está adentro. Todo se va correspondiendo. Entonces, si por ejemplo nosotros nos vamos vacíos, o nos vamos con miedo, o nos vamos llenos de temores, por correspondencia nos vamos a encontrar con lo mismo. Por eso que la gente, muchos tienen miedo a la muerte, pero si uno se va en orden, si se va en armonía, te vas a encontrar con esa misma armonía por correspondencia. Y esa ley también tiene que ver con el conócete a ti mismo, porque si tú quieres conocer a la divinidad, tienes que partir con tu mundo interno, donde también está la divinidad. A medida que tú te conoces internamente, vas a conocer la divinidad. Entonces así aplica la correspondencia. Si tú estás muy desordenada, por ejemplo, mentalmente, por ejemplo, un buen ejercicio es ir a la pieza de uno y empezar a ordenarla. Bien ordenada, bien preocupada. Y por correspondencia, tu cabecita también se va a ir ordenando. La correspondencia funciona en todos lados. Entonces son leyes que uno también tiene que ir aprendiéndolas en la vida para el desarrollo, porque son leyes que funcionan. Por ejemplo, la ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa, por lo tanto no existe la casualidad, sino la causalidad. Por lo tanto, uno tiene que empezar a tomar conciencia de que cualquier acto que haga va a tener su consecuencia, aunque a uno no las vea de repente. Pero si uno obra mal, va a tener la consecuencia de eso. Si uno, no sé, roba, aunque no te pillen robando, la naturaleza te lo va a cobrar 10 veces o más. Y así todo, si hoy día estamos aquí conversando, es por algo, no es porque sí, no. Entonces, todo tiene un sentido. En ese sentido, la creación y todo es una cuestión mágica, es maravillosa. Y la vida es increíble, porque está todo interrelacionado. Todo. Somos una red interrelacionada. Sí, y justamente es como la resonancia, cuando uno toca una cuerda de una guitarra, la otra, aunque no la hayan tocado, empieza a vibrar y a resonar, y yo creo que lo que pasa con el libro El Secreto o varias corrientes que tienen que ver con que uno atrae lo que está dentro también, Exacto, como en qué frecuencia estamos vibrando y eso es lo que vamos a atraer. Y exactamente. me dan ganas de hacerte una pregunta porque te escuchaba y canalizar, como entregar un montón de información porque en todo tu camino
de todas maneras has escuchado un montón de charlas, has asistido a un montón de talleres, te has formado como persona, y además a otras personas, tú haces lo mismo con esas otras personas. Entonces yo pensaba, wow, tiene canal MSA, canal Mente, Cuerpo y Alma, eres un canal de Mente, Cuerpo y Alma. Y desde ahí me encantaría que las personas se puedan llevar como, no sé si llamarlo consejo o sugerencia, pero sí me ha tocado ahora, yo como facilito en grupos de biodanza, que tengo un par de personas, y lo he escuchado harto, que están con esta crisis existencial de que quedaron sin pega, de que están sin trabajo, de que les ha costado mucho todo esto de la pandemia, personas que incluso han perdido a seres queridos, entonces están con esta crisis de no saber qué hacer, y con la parte material también mal, porque quizás nunca escucharon su corazón, nunca escucharon sus sueños, nunca hicieron lo que querían, entonces ahora no tienen la pasión para justamente generar la prosperidad. Entonces, desde ahí, ¿qué les podrías decir? ¿Cómo se pueden reinventar? ¿Desde dónde? ¿Cómo pueden quizás tener esta metodología? ¿O qué pueden hacer para poder concretar sus sueños? Para poder, porque uno puede escribir, por ejemplo, eso ya es una forma de concretar. Cuando quiero algo, lo escribo, lo llevo a la tierra, a la materia. Y desde el presente uno va fluyendo y va entregándose también. Pero hay ciertos tips que ayudan igual dentro de la co-creación. ¿Qué les podrías decir a las personas que están viviendo una crisis potente en este sentido? Hay personas que están muriendo de hambre incluso, y por eso también quise hacer este BioFest, por poder apoyar, y quizás yo puse 3 fundaciones para que la gente pueda donar a esas fundaciones, se meta directamente en la página y done, pero también, si es que quieren, pueden elegir otra y mandar el comprobante para ver qué impacto vamos a tener como BioFest en ese sentido. Y me nace porque de repente llueve y yo digo, chuta, acá tengo casa, tengo comida, tengo de todo, y hay personas que no tienen casa en este momento. O sea, también es una realidad que muchas personas viven y que tienen un corazón enorme, pero que no han logrado equilibrar la parte material. ¿Qué les podrías decir? Bueno, por un lado, primero, sin duda, claro, hay mucha gente, y es muy bueno lo de las fundaciones, ser solidario con mucha gente que lo está pasando mal, y ya no solamente en términos de salud, económico, materiales. Pero yendo también más al fondo, primero yo creo que tenemos que cambiar la vibración. Tú hablabas recién de vibración, es una ley, todo es vibración. Es decir, nosotros es como conectarse con una radio y nos gusta, no sé, la radio concierto y conectamos a esa frecuencia y nos vamos a la radio concierto. Hay que observar la frecuencia en la cual uno anda, la vibración en la cual uno anda. Entonces eso tiene que ver también con otro tema que es importante, que es desarrollar más la autoobservación. Tener un cuadernito y empezar a observarse y anotar. Anotar, bueno, siento que tal cosa. Me reuní con tal persona, me pasó esto, me cambió el estado emocional, me levanté de esta forma, esto me molesta, etcétera, para ir observando la vibración y en forma consciente poder cambiarla. ¿Cómo cambiarla? Bueno, por un lado, si uno anda en vibración económica, de enfermedad, de miedo, por un lado, no conectarse a noticias oscuras. Yo creo que es muy importante, ¿no? Seguir pegado al televisor, esto, lo otro, y estar leyendo todas las tragedias, porque te va a llenar más de una vibración oscura, que el problema económico, que aquí y allá. Entonces, conectarse a vibraciones positivas también, de repente empezar a leer, como por ejemplo un Emilio Carrillo u otro, o hacer biodanza, de alguna otra forma, generar ese cambio de vibración también corporal y emocional. Adicionalmente, por ejemplo, en lo material, yo creo que es momento de reinventarse, es decir, de empezar también una autoevaluación, decir, a ver, ¿dónde están mis dones y talentos? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me apasiona? ¿Dónde me gustaría trabajar? ¿Dónde yo podría hacer un aporte? Hacer un análisis más profundo de uno mismo. Es decir, por ejemplo, tú antes hablaste de canal.
yo en un momento dado sí vi bueno, que mi don era ser era un canal entre las personas que buscaban información de seguridad con las personas que estaban entregando información de seguridad. Y yo dije, yo tengo este don de ser aquí intermediario. Entonces definí ya como trabajo espiritual ser un canal. Y así cada uno tiene que empezar a buscarse cuáles son sus talentos. Todos tenemos don y talentos, todos. Nadie puede decir, no, yo no los tengo. No, no los has buscado, no los has encontrado, o no te has dado el trabajo, ha estado ahí en inercia. Entonces empezar a conectarse con lo que uno le gusta. Hoy día están apareciendo muchos trabajos, están apareciendo empresas colaborativas entre distintas personas, hay muchos proyectos sustentables y van a seguir creciendo. Es decir, una realidad que uno no puede huir de la realidad. La realidad te dice que a través de la inteligencia artificial van a desaparecer muchos empleos. Eso es independiente de los problemas económicos. Es un problema ya de la civilización. Es decir, muchos tipos de trabajo van a ir desapareciendo. Pero a su vez, como la ley de la correspondencia y las polaridades también, van a ir desarrollándose muchos otros trabajos, que son los trabajos de una nueva conciencia. Entonces yo les diría, empiecen a observar, escuchen, vean, lean lo que está sucediendo en esas áreas, véanse usted mismo, cambien su vibración y empiecen a tener más convicción y más positivismo y más fuerza de lo que somos realmente, que somos seres espirituales, que estamos aquí experimentando. Entonces, empecemos a conectarnos con una vibración más de abundancia, es decir, que somos capaces de crear. Y lo que tú decías, empecemos, veamos otras personas que también les guste lo que a uno le gusta, ver cómo lo hacen, tratar de juntarse con esas personas, empiecen a hablar con personas que sean más exitosas de una forma más constructiva, y relacionarse con ellos, no quedarse apegados con el fracaso, con personas que están esto, que están todo el día quejándose. No quejarse, eso también es muy importante. La queja no lleva a ningún lado. No echarle la culpa a otros, también no sirve para nada. No, que el gobierno, no, que la situación, no, que mi mamá, no, que mi socio, que esto, que lo... Olvidemos de eso. Si todo lo que sucede, si un socio que si nos estafó, es por algo, tiene un sentido, y es por algo que tiene que ver con nosotros también. Entonces, yo diría que empezar a meterse más en uno y desde ahí empezar a abrir y observar y hacerlo en forma más metódicamente y las cosas se van a ir dando. O sea, tener confianza, no esperar todo que funcione de un día a otro. O sea, no seamos tan ansiosos también, porque es un proceso, es un desarrollo. Pero sí tener confianza. Hoy día van a ir surgiendo muchas cosas, especialmente para las personas más jóvenes. Están desarrollándose los huertos colectivos, la gente está viviendo como en granjas colectivas, donde son sustentables. Todo el tema de los alimentos sustentables, cómo hoy día se están desarrollando en los huertos. Qué sé yo, o sea, hay harto potencial, pero hay que cambiar de onda. O sea, eso es lo primero. Y eso tiene que ayudarse la misma persona. Es decir, no puede seguir, las personas no pueden seguir buscando todo desde fuera. O sea, eso es una clave re importante, que parte desde el interior hacia afuera. No se puede esperar que desde afuera va a cambiar la situación de uno. Eso no va a ser. Uno tiene que cambiar la actitud, porque tiene que ver con la actitud de cómo uno toma un problema, por ejemplo. O sea, ahí pueden haber 10 personas que toman 10 actitudes distintas frente al mismo problema y cada uno va a tener un resultado distinto por la actitud, por la actitud. Y la actitud tiene que ver con la vibración. Entonces, conéctense con puras vibraciones constructivas, que desaparezcan y un cuaderno, empezar a trabajar en uno, empezar a trabajar. Y bien grandote y no quejarse, no echar la culpa. Y mejorar la autoestima, empezar a movilizarse tal con lo que tú haces, salgan a trotar es gratis, salgan a caminar, la actividad física es muy importante para desarrollar energía, porque si no tenemos energía es muy difícil cambiar de vibración, porque la vibración es energía. Entonces, y el cuerpo, tú lo sabes más, que tú eres una experta en eso, el cuerpo
te saca las endorfinas, te va sacando todos los químicos y te potencia. Pero si uno se dedica, qué sé yo, a tomar, a alimentarse mal, de repente mucha droga, a estar pasivo en la casa, a quejarse, etcétera, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, movilizarse. Pueden salir a caminar, por último, vayan a caminar al parque, no se necesita plata para eso. Vayan a conectarse un poco más con la naturaleza, a caminar a pata pelada en la tierra, eh, etcétera. Ya vamos a salir del desconfinamiento, entonces se pueden hacer muchas cosas, pero hay que automotivarse, automotivarse. Y por otro lado, hay muchas charlas y cosas motivadoras. O sea, hoy día todos con el celular nos podemos conectar a YouTube, pongan motivación, Emilio Carrillo, el que quieran, y se van conectando. Hay que, bueno, lo que decía al inicio, hay que cambiar la frecuencia de la radio. Ujú. Tremendo, me encanta porque es como, te hago una pregunta y es como leer un libro de autoayuda, de desarrollo personal completo, así como con todos los tips, no te faltó ni uno. Precioso. Yo bien, como que pensaba y sí, mientras te escuchaba también sentía que agradecer es súper importante, darse cuenta de todo lo que la vida nos da, ahí es como uno empieza a vivir en prosperidad y se da cuenta de que lo tenemos todo, que la vida Siempre. realmente nos da un sol hermoso y amigos y amigas, y cuando empiezas también a vibrar en la frecuencia de la gratitud y a despertar y hacer lo que más te gusta, como a realmente ser generoso o generosa con tus dones, con tus Sí. talentos, porque los podemos tener reprimidos y no mostrarlos nunca por vergüenza o porque nos dijeron que alguna cosa, y en realidad cuando uno empieza a ser humilde, a integrar su luz, su sombra y a mostrar los talentos desde ese lugar, como conectado a la esencia, en coherencia, esto siempre va a traer cosas lindas, siempre va a traer oportunidades. Sí, de todas maneras, porque lo que tú dices, si uno agradece todo, puede agradecer la comida, esto, lo otro, se abre tu campo emocional también y empiezas a dar y así mismo empiezas a recibir. Y eso es Ujú, ley también. Entonces, no esperemos recibir para dar, es al ujú, contrario. ajá, Demos lo que seamos. Y lo otro es vivir una vida más sencilla también. ¿Sí? Olvidémonos de querer tener tantas cosas. ¿Para qué? Una vida simple, sencilla y la obligación de todos hoy día de hacer un aporte constructivo al desarrollo de la conciencia, porque si no, la cosa se puede poner mucho más brava. Así que, ujú. pero tenemos toda la capacidad de hacer aporte. Lo que tú estás haciendo, un tremendo aporte, imagínate, pero todos los que están escuchando, cada uno, todos empezamos a sumar, olvídate de cómo vamos a cambiar la civilización muy rápido. Lindo, gracias por esta inspiración que nos das, porque verte a ti y ver que tienes una vitalidad tan potente también contagia. Y se empieza a expandir. Y realmente es súper importante tener una vitalidad, ¿ah? Para poder hacer lo que uno quiere y para conectar con el propósito. No, uno no lo va a lograr si se queda acostado en la cama. Así Eh, es. ujú, Sí, tú sabes que la vitalidad viene de nuestro cuerpo energético. No solamente el cuerpo físico, del cuerpo energético. El cuerpo energético tiene que ver con nuestra vibración. Si nosotros estamos vibrando a un nivel muy bajo, ese cuerpo energético también se conecta a vibraciones bajas. Eh, en cambio, si nosotros estamos bien conectados con un cuerpo físico que está bien activo, ese cuerpo energético también está en una vibración más alta y esa vibración es la que nos da vitalidad. Eh, que vitalidad viene de vital, de vida. Lo que tú estás hablando es muy, muy importante. Por eso que muchas personas están desvitalizadas, porque en el fondo están vibrando muy bajo, están con energía muy baja. Entonces ese cuarto cuerpo que tenemos, que es el cuerpo energético, está en una vibración muy baja y en ese campo energético muy bajo existen también otras energías que, que chupan. Entonces nos van chupando la energía y por eso que quedamos desvitalizados. Entonces, es otro tema muy importante también. Y ahí tiene que ver con la actividad física y con la frecuencia vibratoria. Tenemos que irnos a una frecuencia
más alta. Eso es muy importante, porque desde ese cuerpo energético se materializa nuestro cuerpo físico. Y eso es energía. Entonces, la vibración no la vemos, pero existe. Y ese cuerpo energético no lo vemos, pero existe. Entonces, tenemos que cuidar ese cuerpo energético y ahí tiene que ver mucho también con la alimentación. Tenemos que empezar a alimentarnos de mejor forma, porque nos alimentamos muy mal, muy, muy mal. Entonces eso también nos hace vibrar muy denso. Si nos dedicamos a comer, por ejemplo, solamente cosas animales, por ejemplo, con animales que vienen con una muerte de una vibración muy baja, en campos como de concentración, formas esquematizadas, donde vibran en miedo, nos empezamos a alimentar también de eso. Entonces, eso obviamente que nos da una vibración baja, pero si nos alimentamos de más vegetales, de más frutas, que tienen fotones, fotones el RU, por supuesto que vamos a mejorar la vibración también. Entonces, también tenemos que mejorar esa actividad física, alimentación, impresiones, todo eso tenemos que empezar a desarrollarla. Y muy rápido nos va a cambiar la vida, muy rápido, ¿no? En el sentido, basta con algunas cosas que uno empiece a cambiar, empieza a cambiar la frecuencia. Ujú. Justamente, como alimentarse no solo de la comida, como nutrirse de vida, en el fondo de Eso, cosas claro, vivas, justo, de claro, naturaleza, de sol, de agua, de tierra, sino también de lo que leemos, de lo que escuchamos, justamente. de la actividad física. Y, Sí, y con un amigo el otro día conversaba que a veces todo lo que, para que se manifieste en el cuerpo, toda esta energía, toda esta vitalidad o incluso la salud, es importante tomar conciencia que en este campo energético que no se ve, en este plano ujú, sutil que no se ve, pero que afecta al cuerpo, primero hay que solucionar un montón de cosas y convicciones para que se manifieste en el cuerpo. Como primero es ahí, en ese campo, o en las emociones, para que luego se pueda manifestar lo exactamente. que queramos en nuestro cuerpo y en nuestra realidad, como para ir co-creando la realidad. Totalmente, totalmente. Y eso tiene mucho que ver también con la inteligencia del corazón, que ya cada vez hay, digamos, más evidencia. Prácticamente el 80% o más todavía de nuestros pensamientos parten de esa inteligencia emocional. Entonces, tenemos que observar qué está pasando con nuestras emociones, con nuestra inteligencia emocional. Y eso tiene que ver mucho con las vibraciones, cómo uno se relaciona, eh, y con empezar a observar las emociones, empezar a vibrar con emociones más positivas, dejar Ujú. esas emociones tan negativas que no nos ayudan en nada. Lindo, Ricardo. Bueno, Yo es lo que agradezco, bueno, contarle a las personas que no sientan que es algo tan inalcanzable, es, que exactamente. paso a paso, que día a día podemos ir tomando pequeños gestos, incorporar un nuevo hábito para ir mejorando nuestra calidad de vida. No es algo inalcanzable, sino que son cosas Para nada. pequeñas. Por ejemplo, agradecer, que ya suma. Así que bueno, para despedirnos ya de las personas, Edgardo, ¿qué mensaje inspirador quisieras dejar para terminar este hermoso encuentro que estuvimos? Muchas, ya hablamos harto. Bueno, un poco lo que tú estás transmitiendo, que quizás, claro, quizás pueden sentir que es muy complejo, pero no es complejo. No es complejo porque esto es paso a paso. Que partamos con un paso pequeño, con un desafío pequeño, por ejemplo, ya un día me voy a levantar un poco más temprano de lo habitual y eso va a ser como un desafío, una voluntad propia y eso me lo voy a dedicar a algo que yo quiero. Y así vas cambiando la alimentación, ya un día me voy a alimentar de mejor forma, voy a empezar a anotar en un papelito, en un cuaderno, ciertas cosas, eh, ser más constructivo, ser más positivo, porque finalmente comprender que ya cada vez hay más evidencia que somos seres que estamos experimentando aquí en la Tierra y que todas las cosas que suceden es por algo y veámoslo en términos constructivos, o sea, ver que todos estamos creciendo y evolucionando. Lindo, Edgardo, muchas gracias No, gracias a ti, por pues. compartir, por ser un canal también, por compartir tus dones, tus talentos. Y ya nos seguiremos encontrando.
Sí, muchas gracias a ti, te felicito y a todas las amigas y amigos les deseo lo mejor y a seguir vibrando en positivo y todos a sumarse al carro de la nueva conciencia. Ajú. Muchas gracias, Gracias a Edgardo. ti. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a todas y a todos.